y tenemos un experto que nos puede sacar algunas de ellas. Estamos en comunicación con el ingeniero Martín Piña, quien es director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Fundación UADE y quien es coautor también del libro Mitos y Verdades de los Alimentos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿Qué tal? Martín. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Usted nos va a responder, me parece, muchas dudas que tenemos y que estamos súper atentos a esta situación, sobre todo cuando muchos mitos y mucha información que ha trascendido por ahí no chequeada, ¿no? En relación de cómo tenemos que limpiar los alimentos, los distintos alimentos cuando llegamos a la casa, o si es verdad, por ejemplo, que nos tenemos que bañar cuando llegamos, Sí. Lavar toda la ropa. Ay, a ver, queremos saber. Ayúdanos. Dale, no hay ningún problema. Mira, en realidad, cuantas más acciones podamos implementar, Sí. lo que vamos a estar haciendo es bajar las probabilidades. Siempre en microbiología hablamos de probabilidades, ¿sí? Entonces, cuantas más acciones podamos implementar y cuantos más hábitos de higiene podamos justamente adoptar nosotros, vamos a tener menos chances de enfermarnos por coronavirus en este caso. Bien. Entonces, es importante seguir las recomendaciones, ¿no? Bien, Bueno, entonces, a ver, nosotros cuando llegamos a la casa, ¿nos tenemos que sacar todo? La ropa, limpiar los zapatos, ¿qué hacemos? Sí, lo que hay que hacer es adoptar un pequeño procedimiento para ingresar dentro de nuestros hogares. Vamos a asumir que dentro de casa lo vamos a denominar zona limpia, ¿sí? Y fuera de casa es la zona sucia. Esto se trabaja tal cual en la industria alimenticia o mismo en la medicina, no en los quirófanos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar el ingreso del virus dentro de nuestros hogares porque se supone que nuestra casa está limpia y desinfectada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener, por ejemplo, un trapo de piso con una solución de lavandina. Entonces, apenas llegamos, nos desinfectamos la suela de los zapatos. ¿sí? Tratemos de no ingresar caminando dentro de nuestros hogares, sino dejar los zapatos en un costadito, desinfectar la suela y la parte superior. Y lo primero de todo que hacemos es no tocar absolutamente nada y lavarnos las manos. ¿sí? El lavado frecuente de manos es una de estos días. Nuestras manos son transmisoras, ¿no? Sí, sí. ¿Puede ser cualquier lavandina? Porque sabemos que hay distintos tipos de concentración, algunas que son aptas para los alimentos, otras no. Sí, las lavandinas funcionan todas, lo único que, como bien decís, tengan en cuenta, hay que mirar la etiqueta porque hay diferentes concentraciones de cloro, ¿sí? El Ministerio de Salud recomienda diluir 10 mililitros de lavandina por cada litro de agua y en ese caso es la lavandina, la común, la tradicional, que tiene 55 gramos de cloro por litro, es la más frecuente. Pero hay otras que tienen la mitad, que tiene 25. En ese caso, ojo porque la dosis es el doble, ¿no? Serían 20 mililitros. ¿Y qué hacemos con y en el caso de los alimentos? Sí, eso, justo. Vengo del súper. ¿Cómo es el procedimiento? Desde la bolsa hasta la fruta, la verdura, los lácteos. Bien, una buena noticia es que al momento el coronavirus no está considerado, catalogada como una ETA. ¿Qué son las ETAs? Las enfermedades transmitidas por alimentos. Es decir, no hay riesgo de consumir alimentos y enfermarnos. ¿sí? ¿Dónde está el riesgo? En la superficie, es decir, en todos los lugares donde nuestras manos pudieron haber tocado esos objetos, ¿no? En el packaging, en los envases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratemos de tener una cesta, un canasto, una caja de cartón o lo que cada uno pueda, donde vamos a dejar depositados todos los alimentos cuando ingresamos en casa. ¿sí? Todo lo que sean bolsitas plásticas las desechamos, las descartamos, las eliminamos. ¿sí? Si son bolsas reutilizables de tela, las ponemos a lavar en el lavarropas. Y después lo que tenemos que hacer es ir tomando todos los envases que trajimos del súper y tenemos que ir desinfectando uno por uno con lavandina o con alcohol. ¿sí? Yo, por ejemplo, mira, acá tengo un spray con alcohol al 70%. Entonces lo que hago es ir rociando la superficie de esos envases, el sachet de leche, una lata de tomate o lo que fuera, y dejarlo actuar entre 1 y 2 minutos. ¿sí? Lo mismo puede ser con lavandina. Bien. El alcohol, perdón, al 70%, ¿cómo lo preparamos? Bien, está demostrado que es más efectivo diluir el alcohol al 70%. De esta forma se prepara mezclando 7 partes del alcohol de farmacia con 3 partes de agua. Es mucho mejor, inclusive es más barato, ¿no? Y es menos inflamable. Recordar, por favor, que el alcohol es inflamable. Claro, que no lo tengamos cerca de las hornallas ni lo pulvericemos cerca de nada que esté encendido. ¿Y cuánto dura preparar la efectividad de esa solución? Bien, excelente pregunta. En el caso del alcohol dura mucho más tiempo que la lavandina. La lavandina es una sustancia que se ve afectada por el paso del tiempo. Tratemos de de dejar los envases abiertos, ¿sí? Porque el contacto con el aire, con el oxígeno también altera estas soluciones. Y la luz, en el caso de la lavandina, ¿no? La lavandina se recomienda prepararla en el día o en el momento de utilizar. Tratemos de no dejarla demasiados días porque va perdiendo efectividad con el paso del tiempo. En el caso del alcohol, digamos, por si en criollo se la aguanta un poquito mejor, ¿sí? Es más estable.
Entonces, la solución de alcohol al 70, tranquilamente, si la conservas bien, te puede durar una semana, 10 días sin ningún problema. Ah, mira, esto es Perfecto. ¿Y interesante. qué hago con las frutas? Por ejemplo, es lo que hago yo, es ponerlo en un bowl con unas cuantas gotitas de lavandina. ¿Está bien eso? ¿Qué pasa si me paso con el tema de la lavandina? Tengo casos Bien. conocidos, es como Sí, empiezan sí. a tirar lavandina en el A lo agua con la loco. fruta y terminan Sí. todos envenenados. No, está muy bien la pregunta. Lo que tenemos que hacer en el caso de las frutas y verduras es lavar, ¿sí?, todas las frutas y verduras en el chorro de agua fría en la pileta de la cocina. Primero Sí. las lavamos y luego las tenemos que desinfectar. ¿Cómo las desinfectamos? También con lavandina, preparando una solución que va a ser una cucharadita de té por cada litro Sí. de agua, ¿sí? Entonces, depende de dónde lo hagas, ¿no? Si lo haces, por ejemplo, en la pileta, en la bacha y tenés Sí. un tapón, bueno, pones el tapón, echas ahí el agua, si más o menos un balde son 10 litros, le vas a agregar una cucharadita de lavandina por cada litro de agua. Y eso lo tenés que dejar sumergiendo las frutas y las verduras durante por lo menos 15, 20 minutos para lograr la desinfección correcta, ¿no? Bien. Y ojo con las lavandinas, porque como bien decíamos antes, las lavandinas no son todas aptas para contacto con alimentos. Hay que leer la etiqueta que diga apta para aguas, para desinfección de aguas o de alimentos, ¿sí? Bien. Básicamente todas las lavandinas que tienen aromas o fragancias, no se pueden colocar con alimentos. Claro, ¿Y qué también, pasa? Perdón. Sí, decí- no, que pasa por ahí que no se recomienda para los alimentos la lavandina que compramos suelta por ahí, que si lavas el piso no hay problema, pero no sabes Claro. si es apta. Y sí, el problema de la lavandina es que cuando la compras suelta es que no sabes la fecha de vencimiento. La lavandina tiene una vida útil de 4 meses aproximadamente. Entonces el riesgo que vos tenés es que no sabés cuándo fue fabricada y no sabés la concentración de cloro que vos tenés ahí. Y no sabés cómo fue almacenada, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, sobre todo en estos días, ¿no? Donde hay que extremar las medidas de higiene, de comprar productos sueltos, porque básicamente tenemos que tener mucha confianza en la persona a la cual nosotros le compramos, porque si esa lavandina estuvo durante varios meses ahí, a la luz solar, a la temperatura y mal almacenada, no va a servir. Bien. La heladera también es un punto importante en todo esto. Siempre se lo deja al último, la limpieza. ¿Qué cuidados hay que tener? Bien, excelente pregunta. Tratemos de evitar el ingreso del virus dentro de la heladera. La semana pasada, de hecho, salió un estudio de la Universidad de Marsella, en Francia, donde hicieron pruebas y demostraron que el coronavirus sobrevive hasta 14 días en condiciones de refrigeración, ¿sí? A 4 grados centígrados, que es la temperatura promedio de una heladera, el coronavirus sobrevive 14 días, 2 semanas. Es un montón. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, lavar y desinfectar todos los envases antes de ingresarlos a la heladera. Y obviamente adoptar las buenas prácticas, ¿no?, para el almacenamiento correcto de los alimentos, que esto ya exceda el coronavirus y siempre hay que hacerlo, que es básicamente colocar todo lo que es frutas y verduras en el cajón de abajo. Claro. Recordar que la heladera, cada lugar tiene su temperatura adecuada para conservar los alimentos. Todo lo que son carnes, por ejemplo, van en el estante inferior para evitar que chorreen sobre alimentos ya listos para el consumo. Todo lo que son fiambres o lácteos y demás en los estantes superiores. En fin, los huevos, por ejemplo, van en la heladera. Cada posición y cada lugar de la heladera es la adecuada para conservar diferentes tipos de alimentos, ¿no? Y evitar, obviamente, la contaminación cruzada. Ojo con la contaminación cruzada. Claro, la contaminación cruzada, decimos, por ejemplo, si chorrea la carne sobre las verduras, que ya tenemos limpias, o por ahí cuando usamos la misma tabla para picar cosas crudas y cosas cocidas, eso, sí. Exacto. Eso se denomina contaminación cruzada, que es, como bien dijiste, cuando, por ejemplo, vos utilizás los mismos utensilios, la misma tabla de madera, la misma cuchilla, para manipular alimentos crudos, una carne cruda, en la cual es normal que tenga bacterias, ¿sí?, en la superficie, y luego utilizás los mismos instrumentos para colocar la carne ya cocida, ¿no? Entonces, de esa forma estás trasladando las bacterias normales que tiene la carne, que después vas a inactivar cuando la cocines, a un alimento que ya está listo para consumo, que no va a sufrir ningún tipo de tratamiento térmico y no vas a poder inactivar justamente estos microorganismos. Martín, justo sobre la contaminación cruzada, ¿cómo después de lavar una tabla de carne o de pollo, qué pasa con la esponja, no? Claro. Sí, una buena pregunta. Ojo con las esponjas y los trapos de cocina, porque también nosotros, de hecho, en WAD hicimos diversos estudios donde hemos demostrado que son uno de los objetos más sucios de la cocina. Claro. ¿Sí? Entonces, ojo con las esponjas y trapos de cocina y adoptar el hábito frecuente de desinfectarlos, ¿no? Es decir, por lo menos
una o dos veces, por decir, digamos, una vez por día o una vez cada 2, 3 días, Sí. deberíamos colocar las esponjitas y los trapos de cocina también en una solución de lavandina para desinfectarlos, Bien. ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de que se vayan depositando ahí diferentes tipos de microorganismos y eso en vez de limpiar, todo lo contrario, ensucie. Sí. Bien. ¿En qué condiciones hay que guardar la lavandina? Esto me interesa por lo que decías recién, que era como que se altera fácilmente sus propiedades, ¿no? Sí, mira, la lavandina, yo acá tengo justo un envase. Viste que las lavandinas vienen en envases opacos, Sí. ¿sí? En el caso que vos tengas, ¿te acordás el rociador de spray que estoy mostrando acá con alcohol, que yo tengo acá con alcohol el 70? Si vos vas a tener un rociador de spray con lavandina, trata de que no esté en contacto con la luz. Con Y la- entonces, en Ajá. este caso, que el envase sea opaco. Fíjate Bien. como este de la lavandina, que es un envase opaco, justamente porque la luz altera la lavandina. Esa Claro. sería una de las formas de conservar la lavandina, que es evitar la exposición a la luz, ¿no? Otra, como dijimos, siempre los envases cerrados y con tapa. Nunca dejar los envases abiertos y la temperatura, ¿de acuerdo? Conservar la lavandina en ambientes frescos y no, por ejemplo, en ambientes muy cálidos, sobre todo en el verano, ¿no? Que a veces la dejamos, no sé, en el lavadero Claro, afuera en que el hacen 30, patio. 35 grados y eso es un problema, ¿no? Claro, mira, qué interesante. Bueno, y antes de terminar, recibís muchos mensajes en Twitter, te están retuiteando también un montón. ¿Cuáles fueron, no sé, los cuidados que comparte la gente más locos, que te parecen excesivos? Porque me A imagino que ver. hay de Sí, todo. hay de todo. Yo sinceramente pienso, viste un poco volviendo a lo que decía al principio de la nota, pienso que sobre todo en estos días no está de más extremar los recaudos, ¿sí? Porque uno lo que está haciendo al extremar los recaudos es bajar las probabilidades. Entonces, cuantas más acciones podamos implementar desde mi punto de vista, Sí. es mejor, ¿sí? A Bien. veces por ahí uno ve a la gente, bueno, obviamente ahora ya es obligatorio, por lo menos acá, salir con el tapaboca y demás, pero no está de más porque estamos cuidando a las demás personas. Ojo con el uso de guantes. Y otra cosa que si me permitís decir, ojo Sí. con el uso de guantes descartables, porque a veces si los utilizamos mal es peor que tener las manos al desnudo. Entonces yo, desde mi punto de vista, no está de más extremar las medidas hasta que todo esto pase, ¿no? Bien. Con lo cual, con todo lo que podamos hacer, como decía al principio de la nota, me parece que vale la pena, ¿no? Sobre todo para cuidarnos a nosotros y a los demás y a nuestras familias. Perfecto. Muchas Muchas gracias, Martín, por gracias. toda esta información sumamente valiosa. Gracias a ustedes, un placer. Que estés Muchas bien. gracias. Igualmente. Bueno.